Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema que, digamos que ha estado generando un poco de ruido en el mundo del entretenimiento, específicamente en el universo de las telenovelas turcas. Y es que, como lo dice el título, vamos a hablar de Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, y de una situación que, por decirlo suavemente, explotó en los medios. Vamos a meternos de lleno en el tema de la supuesta humillación que Demet habría sufrido, o que al menos así es como se ha interpretado, en relación a su coprotagonista, el famoso Can Yaman. Y no solo eso, vamos a desentrañar la verdad detrás de todo este embrollo, revelando los detalles que quizás no conozcas, o que tal vez se han tergiversado por la prensa. Así que prepárense para descubrir la otra cara de la moneda. Antes de que comencemos, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos donde exploramos los dramas, romances y secretos de sus estrellas favoritas. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia. Todo comenzó, como suele suceder, con el éxito arrollador de una serie de televisión. En este caso, la serie que nos ocupa es Erkenci, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Y por supuesto el público enloqueció. Los rumores de un romance fuera de la ficción se dispararon, y los fans comenzaron a crear parejas, a imaginar escenarios románticos y a seguir cada paso de los actores con lupa. *** El auge de Erkenci y la explosión mediática ***. Erkenci se convirtió en un fenómeno. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can Divit, el atractivo y enigmático fotógrafo que lidera la empresa, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie combinaba romance, comedia y drama, y la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman fue el ingrediente secreto que la catapultó al éxito. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que también conquistó corazones en Europa, América Latina y Oriente Medio. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, fanart y edits que celebraban la relación entre los personajes y que inevitablemente especulaban sobre la posibilidad de que el romance se trasladara a la vida real. La fama, como sabemos, a veces es una bendición y a veces una maldición. En este caso, el éxito de la serie y la popularidad de sus protagonistas trajeron consigo una avalancha de atención mediática. Los paparazzi estaban por todas partes, buscando una foto, una declaración, cualquier cosa que alimentara el morbo. Las entrevistas se multiplicaron y cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Demet y Can era analizada al milímetro. En medio de todo este caos, comenzaron a surgir las primeras tensiones. La presión era constante y la invasión a la privacidad se volvió cada vez más evidente. Los actores se veían obligados a lidiar con rumores infundados, con interpretaciones erróneas y con una atención que en muchos casos podía resultar asfixiante. Los rumores de romance y la presión mediática ***. Los rumores de una relación entre Demet y Can aumentaban día a día. Las revistas del corazón publicaban fotos de los actores juntos, especulando sobre posibles citas y viajes románticos. Los fans, por su parte, se aferraban a cualquier indicio de un posible romance, creando teorías y compartiendo sus expectativas en las redes sociales. Esta situación, aunque puede parecer romántica para algunos, era una fuente constante de estrés para los actores. La presión de los medios, la expectativa de los fans y la falta de privacidad comenzaban a pasar factura. Demet y Can, a pesar de su profesionalismo, se veían sometidos a una vigilancia constante y cualquier error, cualquier comentario fuera de lugar, podía ser interpretado y amplificado por los medios. Es en este contexto que surge la controversia sobre la supuesta humillación. La tensión acumulada, la presión mediática y las diferencias personales pudieron haber generado roces y conflictos entre los actores, pero ¿hasta qué punto se puede hablar de humillación? ***, la supuesta humillación, realidad o fabricación mediática, ***. Según algunos medios, Can Yaman habría tenido ciertas actitudes que Demet consideró inapropiadas. Se habló de comentarios fuera de lugar, de un comportamiento prepotente y de una falta de respeto hacia la actriz. Esta información, por supuesto, fue filtrándose poco a poco, generando controversia y alimentando la especulación. Las fuentes de esta información, sin embargo, son difusas.
En muchos casos se trata de rumores provenientes de fuentes anónimas, de interpretaciones subjetivas o de especulaciones sin fundamento. La prensa, en su afán por generar clics y vender ejemplares, a menudo recurre al sensacionalismo y a la exageración, distorsionando la realidad y creando narrativas dramáticas. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, este tipo de situaciones son más comunes de lo que pensamos. Dos personas que trabajan juntas, que pasan mucho tiempo juntas, y que además están sometidas a una enorme presión, pueden experimentar roces, diferencias de opinión y lamentablemente conflictos. La convivencia prolongada, el estrés laboral y las personalidades diferentes pueden generar tensiones que en ocasiones pueden desembocar en discusiones o malentendidos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman humilló a Demet Özdemir? ¿O se trata de una exageración de los medios, de una mala interpretación de las situaciones, o incluso, de una estrategia para generar más interés en la serie y en sus protagonistas? *** Análisis de las fuentes y la verdad detrás de los rumores ***. Para entender la verdad, es importante analizar las fuentes de información. ¿De dónde provienen estas afirmaciones? ¿Son testimonios directos? ¿Son fuentes fiables? En muchos casos, la información que circula en los medios se basa en rumores, en especulaciones y en interpretaciones subjetivas. La ausencia de testimonios directos, de pruebas concretas y de declaraciones oficiales por parte de los involucrados, debería generar dudas sobre la veracidad de las acusaciones de humillación. Es fundamental cuestionar las fuentes, analizar el contexto y no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. Es cierto que después del éxito de Erkenci-Kuş, la relación entre Demet y Can ya no fue la misma. Dejaron de compartir fotos juntos, de interactuar en redes sociales, y se rumoreó que incluso evitaban coincidir en eventos públicos. Esta distancia, sin embargo, no necesariamente implica humillación. Podría ser simplemente el resultado de diferencias personales, de tensiones laborales o de la necesidad de preservar su privacidad. *** El carácter fuerte de Demet Özdemir y la trayectoria de Can Yaman ***. Lo que sí sabemos, y esto es un hecho, es que Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran personalidad. A lo largo de su carrera ha demostrado su talento y profesionalismo, y ha sabido ganarse el cariño y el respeto del público. Es una actriz que sabe lo que quiere y que no se deja influenciar fácilmente. Demet ha construido una exitosa trayectoria, protagonizando otras series de renombre como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales, su compromiso con su trabajo y su autenticidad han conquistado a audiencias de todo el mundo. Y por otro lado, Can Yaman también es un actor talentoso y exitoso. Ha sabido aprovechar el éxito de Erkenci-Kuş para proyectarse internacionalmente y para construir una carrera sólida. Can ha participado en producciones italianas como Viola come il mare, y ha demostrado su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes. Su físico atractivo, su carisma y su dedicación a su trabajo le han granjeado una legión de fans en todo el mundo. ***, ¿qué sucedió realmente? Posibles escenarios y conjeturas ***. Lo que sucedió entre ellos, en realidad, es algo que solo ellos saben. Tal vez hubo diferencias, tal vez hubo desacuerdos, tal vez simplemente la convivencia prolongada generó tensiones. Es posible que en un ambiente de trabajo tan intenso y bajo tanta presión, hayan existido roces, malentendidos o incluso conflictos. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sentimientos, emociones y vidas privadas. A veces las relaciones en el set de filmación pueden ser complicadas, y las presiones del trabajo y la fama pueden generar conflictos. Sin embargo, afirmar que hubo humillación, sin pruebas concretas, es una exageración y una simplificación de una situación que probablemente fue mucho más compleja. Es posible que las personalidades de Demet y Can, aunque complementarias en la pantalla, no fueran totalmente compatibles fuera del set. Las diferencias de opinión, los ritmos de trabajo y las expectativas individuales podrían haber generado tensiones que con el tiempo se intensificaron. También es plausible que la enorme presión mediática y la constante invasión a su privacidad hayan exacerbado los problemas. Los rumores, las especulaciones y la atención incesante podrían haber generado un ambiente de estrés y desconfianza que afectó la relación entre los actores. ***, el papel de la prensa y la búsqueda del sensacionalismo ***.
La prensa a menudo tiende a exagerar y a dramatizar las situaciones, buscando el sensacionalismo y el morbo. Por eso es fundamental analizar la información con cautela, cuestionar las fuentes y no dejarse llevar por los titulares llamativos. Los medios de comunicación, especialmente los dedicados al entretenimiento, a menudo se enfocan en generar clics, visitas y ventas. Para ello, recurren a estrategias como la exageración, la especulación y la dramatización de las situaciones. Los titulares sensacionalistas y las historias morbosas captan la atención del público y generan un mayor interés, pero a menudo distorsionan la realidad y crean una imagen sesgada de los hechos. En el caso de The Method de Mir y Can Yaman, la prensa podría haber aprovechado la popularidad de la serie y de sus protagonistas para crear una narrativa dramática y sensacionalista. La supuesta humillación es un ejemplo de esta estrategia, que busca atraer al público a través de la controversia y el morbo. ***, la trayectoria profesional después de Erkenci-Kuş, 2 carreras separadas ***. En todo caso, la realidad es que cada uno siguió su camino. Demet continuó con su carrera, protagonizando otras exitosas series y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Can, por su parte, también siguió adelante trabajando en proyectos internacionales y expandiendo su base de fans. Después de Erkenci-Kuş, Demet y Can tomaron caminos profesionales diferentes. Ambos han tenido éxito en sus proyectos individuales, demostrando su talento y su capacidad para adaptarse a nuevos retos. Esta separación, aunque pudo estar motivada por diferentes razones, no necesariamente implica una humillación por parte de uno u otro. Demet ha demostrado su versatilidad interpretativa y su capacidad para elegir proyectos de calidad. Can, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, abriéndose camino en el mercado europeo y demostrando su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes. ***, la importancia de la empatía y el respeto por la privacidad ***. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sentimientos, emociones y vidas privadas. A veces las relaciones en el set de filmación pueden ser complicadas, y las presiones del trabajo y la fama pueden generar conflictos. Pero eso no significa que haya habido humillación. Es fundamental ser empáticos con los actores y respetar su privacidad. La fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, y es importante recordar que los actores tienen derecho a proteger su vida personal y a establecer límites. La especulación, los rumores y las interpretaciones subjetivas pueden dañar la reputación y la imagen de las personas involucradas. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos y no dar por ciertas afirmaciones sin pruebas concretas. ***, el público y la última palabra, disfrutando de sus proyectos ***. En el caso de The Method de Mir y Can Yaman, lo más probable es que haya habido diferencias, pero no necesariamente humillación. Es posible que simplemente sus personalidades y sus expectativas no hayan sido compatibles, y que la convivencia prolongada haya generado conflictos. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo. Y que al final, el público es quien tiene la última palabra. Los fans, a pesar de todo, continúan admirando el trabajo de ambos actores y siguen disfrutando de sus proyectos. Los fans de Demet y Can han demostrado ser leales y apasionados. A pesar de los rumores y las especulaciones, han seguido apoyando sus proyectos y celebrando sus logros. La relación entre los actores, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, no ha afectado la admiración del público por su trabajo. ***, la ficción vs la realidad, cuestionando los límites ***. Es esencial, también, no olvidar que el trabajo de un actor es, en gran medida, una interpretación. Lo que vemos en la pantalla es una ficción, una historia que se cuenta. Y a veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina, pero eso no significa que la realidad deba ser juzgada a través de los ojos de la ficción. Los actores interpretan personajes, y su trabajo consiste en dar vida a historias y emociones. La química entre los actores, la conexión entre los personajes y la credibilidad de la historia son fundamentales para el éxito de una serie. Sin embargo, es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es una representación, una ficción, y no necesariamente refleja la realidad de las personas involucradas. ***, conclusiones, analizando la supuesta humillación, ***. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir sobre la supuesta humillación de The Method de Mir a manos de Can Yaman?
Pues que la verdad es mucho más compleja de lo que los medios nos quieren hacer creer. No hay pruebas contundentes de humillación. Probablemente hubo diferencias, tensiones y quizás desacuerdos, pero no necesariamente humillación. Es importante analizar la información con cautela, cuestionar las fuentes y no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. Y sobre todo, recordar que los actores son seres humanos, con vidas privadas y con sentimientos. La narrativa de la humillación podría ser una exageración mediática, una interpretación sesgada de la realidad o una estrategia para generar más interés en la serie y en sus protagonistas. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos y no dar por ciertas afirmaciones sin pruebas concretas. La relación entre Demet y Can, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, es asunto suyo. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo. Y que el público al final es quien tiene la última palabra, disfrutando de sus proyectos y valorando su trabajo. Asterisco asterisco preguntas para la reflexión y el debate asterisco asterisco. Asterisco, ¿crees que la prensa a menudo exagera y dramatiza las situaciones en el mundo del espectáculo? Asterisco, ¿cómo crees que la presión mediática afecta a los actores? Asterisco, ¿es importante separar la ficción de la realidad en el caso de las relaciones entre los actores? Asterisco, ¿crees que es justo juzgar la vida privada de los actores basándonos en rumores y especulaciones? Asterisco, ¿qué consejo le darías a Demet Özdemir y a Can Yaman para lidiar con la fama y la atención mediática? Asterisco, ¿qué crees que sucedió realmente entre Demet y Can? Asterisco, ¿de qué manera crees que los fans pueden apoyar a sus actores favoritos de una manera responsable y respetuosa? Espero que este vídeo les haya aclarado un poco el panorama. Sé que este tipo de temas generan mucha curiosidad y que siempre es interesante saber qué pasa detrás de las cámaras. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo humillación? ¿O creen que todo fue una exageración de los medios? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos contenidos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.